buenas tardes, les agradezco mucho. Mi nombre es Carlos Guastavino. He trabajado en empresas, soy profesor universitario, soy investigador, tengo mi propio emprendimiento y esta charla va a tratar un poco de trabajar sobre liderazgo y cómo nosotros vamos a tratar de transformar las organizaciones, ¿sí? Tratar de generar una cultura. La palabra cultura va a ser importantísimo acá, pero la cultura organizacional evolutiva, ¿sí? Que es la que nosotros vamos a tratar de trabajar aquí. Entre lo biológico y lo tecnológico, estamos hablando de una época donde biológico habla de vida, de naturaleza, de nosotros, y tecnológico está hablando de aquello que es el arte, el oficio, el tratado de las cosas. Esa combinación entre lo biológico y lo tecnológico cada día se nos viene mucho más rápido y, digamos, de una manera transformacional, pero de una forma transformacional disruptiva, mutante. Estamos en un mundo mutante. Ese mundo mutante nos encuentra en esta imagen que estoy mostrando acá. ¿Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia o no? Esto es lo que nosotros vemos día a día, o sea, es nuestra situación de la vida actual. Estamos navegando, a veces en mares más calmos, a veces en mares menos calmos, pero tenemos todos estos tipos de ataques, de problemas, de dificultades, de cambios que debemos afrontar. Y fíjense que acá hay un equipo que está en ese bote, dirigido por un líder, y cada uno está haciendo lo que tiene que hacer para tratar de mantener el rumbo y llegar al destino en el cual está propuesto. El gran problema es justamente enfrentar los problemas. ¿Cómo lo hacemos, ¿sí? en esta época de nuevos lenguajes, nuevas situaciones, nuevas tecnologías, cuando hablamos de biología y hablamos de vida, nuevas formas de pensar, donde nosotros estamos trabajando en un contexto cambiante con personas que tienen una manera de pensar y de actuar diferentes, ni bien ni mal, distintas. Ahora en un ratito vamos a hablar de qué generación eres. Y tenemos que combinar con una generación baby boomers, acá estoy, una generación X, una generación millennials, una generación centennial, Z, donde nosotros debemos combinar todas esas energías y esos modelos de pensamiento para transformar y generar esa cultura organizacional evolutiva. Vamos a esto. ¿Qué dice ahí? ¿Sí? Este es un lenguaje binario. Y el lenguaje binario hoy es fundamental. O sea, es lo que nos va a ayudar a hacer y a generar mucho más rápidos aquellos hechos que hacíamos y nos llevaba a hacer mucho tiempo con papeles, con lápiz, con gomas, con lo que sea. Hoy tenemos un sistema que nos va a solucionar. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones mucho más rápidas. Ahí está diciendo la palabra transformación en lenguaje binario. Y los lenguajes fueron revolucionarios a lo largo de la historia de la humanidad. Allá por el año 3000 a.C., en la Mesopotamia, en Egipto, empezamos con aquellas escrituras, formas de comunicaciones. En 1900 a.C., en Creta, después seguimos con escrituras que son cuneiformes, jeroglíficos, los chinos. Luego empezamos más acá con los fenicios, el hebreo, el árabe, el griego, el romano. Todos esos cambios en esas escrituras y esa forma de comunicar fueron revolucionarias. Esto es revolucionario lo que estamos viviendo hoy. Entonces, adaptar a las personas a estos nuevos cambios son fundamentales. A esto que estamos viendo ahí también, ahí lo que estamos viendo es, dice la evolución del ser humano. Claramente debemos entender que somos una especie que está evolucionando permanentemente. Por algo llegamos a hoy en la forma en la cual llegamos.
Transformar no solamente es cambiar algo, es evolucionar. Es evolucionar. Las organizaciones evolucionan, las personas evolucionan. Somos completamente distintos a la generación del siglo pasado, no le estoy hablando de hace 200 años. No sé si hay alguien que está acá que quizás fuera compañero mío en un banco que es fantástico, que es el ABN AMRO Bank, que lo hemos trabajado. Y allá por el 2007, más o menos, si mal no me equivoco, hacíamos cosas que hoy serían revolucionarias. Armamos algo que se llamaba ROC, Regional Operation Center, que unía o se atraía todas las operaciones de distintos países de Latinoamérica a un solo país. Usábamos tecnología de la época, pero el pensamiento ya era revolucionario. Por eso les digo que cuando uno va a transformar, no es una imposición. Transformar es comunicar un objetivo, es vincularlos con las personas y adaptarlos en partes iguales, personas, organización. Y acá le estoy trayendo, por ejemplo, cómo debemos pensar y cuál es el área, el espacio de desarrollo en el cual nosotros debemos interactuar. Porque tenemos el contexto cambiante, disruptivo, volátil, incierto, cambiante, ambiguo. Tenemos a la persona, al yo trabajando en ese contexto, pero también tenemos otra dimensión que es el de la otra persona, el que está al lado. Combinar la persona que está al lado con mi persona, con el contexto, ese es el espacio de desarrollo que tenemos que hacer cuando analizamos una organización. Hace mucho tiempo atrás, y digo hace mucho tiempo atrás, para mí hace mucho tiempo atrás fue hace 10 años, para que ustedes tengan una idea, por los cambios en los cuales nos eh, digamos, teniendo que afrontar cómo se hacían los negocios. Y había medios masivos de comunicación donde nosotros ofrecíamos los servicios y los bienes. Hoy es imposible entender eso. Hoy en una oficina acá donde yo estoy sentado estoy ofreciendo mis servicios. Hace un tiempo atrás, yo no podía hacerse a cierta cuál era el retorno de mi inversión, de esa publicación que yo hacía en un medio masivo de comunicación. Hoy lo puedo tener tangible. Es tangible eso. Tengo la información a través de el código binario y otras cosas, los sistemas digitales. Combinación otra vez, biológico-tecnológico. Acá estamos en un mundo que es ese mundo del Big Data, ¿sí? Del Internet de las cosas, de las tecnologías aditivas, de esa industria 4.0. Y cuando hablo de la industria 4.0 es porque la evolución del ser humano y lo que puede llegar a hacer, vamos a hacer si quieren, para retroceder un poquitito, ¿qué era la industria 1.0? La máquina de vapor, la mecanización. ¿Cuándo ocurrió eso? Hace mucho tiempo, no fue ayer nomás. 1784, 1700 más o menos, teníamos esa evolución fantástica, revolucionaria que fue la industria 1.0. Luego tengo la industria 2.0. Cuando yo hago esas famosas utilización de la energía eléctrica, la producción en masa. ¿Y cuándo pasó eso? Allá por fines de 1800. Seguimos avanzando en la evolución y vamos a pararnos en el año 1969. La primera transmisión por internet con fines militares, que luego pasa a lo civil. Cambió totalmente la forma de ver el mundo.
Y hoy estamos en la industria 4.0, de eso que yo le dije, el Big Data, Internet de las cosas, las tecnologías aditivas. Entonces, ya no vale con el tema de las redes sociales lo que las empresas pueden decir de sí mismo, la organización puede decir de sí mismo. Lo que realmente se va a crear un mensaje donde se va a combinar lo que dice la empresa de sí misma, pero también lo que la gente dice de ellas. Y volvemos al tema de la comunicación. O sea, los mensajes se van a crear colectivamente. Hay una percepción de la realidad. Claramente que si cada uno percibimos la realidad de una manera, pero si yo cambio, cuando digo las cosas no cambian, si yo cambio, para mí va a cambiar aunque nada cambie, porque mi percepción va a ser diferente. Y este concepto, este punto que le traigo acá, va a ser importante para lo que vamos a ver cómo vamos a tratar de desarrollar ese famoso cambio del cual les convoqué hoy para hablar en esta charla. En esta charla donde vamos a pensar entre todos, ¿eh? No tiene que ser un monólogo, me gustaría que al final podamos hacer un tú a tú para tratar de analizar estas situaciones, esto que le estoy hablando. Y hablé hace un rato de generación Z, millennials, X, baby boomers, etc. Hoy combinamos todas esas formas de pensar. Todos claramente son importantes. Hay una empresa muy importante de acá de Argentina que centraliza la TAM, una empresa que distribuye, una empresa petrolera, que tiene más o menos 3.000 empleados, ¿no? Pero ¿cuál es su promedio de edad de los empleados? Está entre los 27 y 30 años. Hay personas de 50 y personas de 21 que combinan esa cultura organizacional. Percibe la realidad, o sea, perciben todos, desde el baby boomers hasta el millennial, percibe una realidad conjunta, única. A eso es lo que nosotros tratamos de hablar. Pero ¿cómo lo hacemos? Acá nosotros, esto lo escribo yo, que hay que conocer a la persona para ayudar a enfrentar sus miedos, porque todos tenemos miedos, sea en el ámbito en el cual estemos, mayores o menores. Muchos hablan de miedo de salir de la zona de confort, si vamos a hablar de un término que está bastante pulido en el ambiente. Y yo bastante discrepo un poco esto de salir de la zona de confort. Yo entiendo que nunca salimos de la zona de confort. Porque si a mí me dicen, che, vas a salir de la zona de confort, ahí está agresivo. La verdad que no quiero salir, me voy a quedar acá. Prefiero construir una nueva zona de confort un poco más amplia. O sea, en realidad el concepto que yo utilizo es el de crear una nueva zona de confort, ampliar mi zona de confort, no salir de la zona de confort. Entonces, para eso debemos reconocer los miedos y también las actitudes de cada una de las personas para gestionar esa transformación organizacional desde lo individual. Virgilio decía, poder porque se cree que se puede, no porque sé que puedo. El sé que puedo sin acción es absolutamente nada. Sí, el otro día hablábamos con Fernando Grosso, que es el director de CEDEL y el mentor de todo esto que estamos haciendo nosotros, estudio de las nuevas competencias para generar el liderazgo, para que las personas se transformen en líderes. Hablábamos acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? O sea, una cosa es la muerte física, pero otra es la muerte mental de las personas que creen que llegaron a un lado y ya está, se terminó. O siguen estando en esa zona de confort sin tratar de salir de ella. Entonces acá lo que hay que armar es generar una transformación interior de la persona. Y cuando hablo de transformación, la palabra transformación interior a veces se nos va hacia el lado de los dogmas, las religiones y demás. En realidad, acá yo lo tomo la transformación interior como romper todo aquel patrón de pensamiento y comportamiento que tiene la persona que puede anclar o puede anclarse a un lugar y permanecer ahí indefinidamente.
sin crecimiento y sin avance. O sea, no hablo de religión. O sea, hay que poner en duda todos los dogmas que tenemos y empezar a romper eso para tratar de transformar. No va a cambiar su característica, claramente. Va a cambiar la forma de accionar y hacia dónde quiere ir. Mark Twain decía, traje esta frase porque la verdad que me fascina, los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día en que descubres por qué. Cuando encuentras el propósito que tenés en la vida. ¿Sí? Por lo tanto, Oliver Holmes decía, la mayoría de nosotros vamos a la tumba con la música todavía dentro de nosotros sin tocar. ¿Por qué? Porque no descubrimos lo que dice Mark Twain, el segundo día más importante de nuestra vida, que es descubrir por qué estamos acá. ¿Cuál es, digamos, el espíritu? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿En qué cosa nosotros vamos a trascender? ¿Y qué legado vamos a dejar? No hay dudas de que eso es trascendente y es movilizador hacia una persona. Claramente nosotros a veces vemos que el no puedo, el mañana, y la verdad que sí, hay 1.000.000 de razones para no hacer algo. Cualquier cosa cualquier excusa es buena para no hacer algo. O sea, las oportunidades se toman cuando se presentan. Una filosofía de vida, hablando de las competencias, que nosotros seguimos en esta teoría de liderazgo, en el yo es la filosofía de vida de las personas, su conciencia emocional y la comunicación que tienen. Dentro de esa filosofía de vida, por ejemplo, la mía la encontré en algo que se llama POE, preparación más oportunidades éxito. O sea, no es tan difícil entenderlo, pero la preparación conlleva el sacrificio, las ganas, la pasión de ver el objetivo, a dónde quiero estar, porque las oportunidades luego van a estar llenas, van a cruzar en todo momento de nuestra vida. Hoy, con el contexto de pandemia, con el contexto de bastante difícil, que también está lleno de oportunidades para todas las personas que andan caminando por ahí, está lleno de oportunidades. Lo que pasa es que no lo vemos porque falta la pata de la preparación. Y ahí es cuando un líder y ve a una persona y elige a esa persona y detecta sus talentos, lo va a hacer crecer esos talentos para que pueda obtener y acceder a esas oportunidades. Obviamente, otro tema que hay que trabajar mucho cuando vamos a hablar de tomar las oportunidades es aquellas que son la fortaleza mental, las emociones, lo que podríamos llamar comúnmente el coraje. Porque si yo estoy trabajando o estoy haciendo algo en la cual estoy cómodo, en una especie de zona de confort, para ampliar la nueva zona de confort, debo tener la suficiente valor, valentía para tomar eso, saber que puedo hacerlo. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, Carlos. Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha. Gracias. No, porque justamente ahora me siento un poco más cómodo porque se me fue el eco que tenía, me escuchaba a mí mismo y el retorno ese con delay me hacía tratar de no escucharme a mí mismo. Ahora sí estoy mejor. Le decía que la preparación para las oportunidades me va a llevar al éxito. Pero el éxito, cuando hablamos de éxito, estamos hablando de que voy a estar donde quiero estar y hacer lo que a mí me gusta. O sea, trabajar para un legado y para algo que sea, digamos, que quede para luego, para generar un camino hacia lo que otros pueden llegar a seguirme. O tener un objetivo en la vida, un propósito, y cumplirlo ese propósito. Eso es el éxito. Salgan a la calle y empiezan a preguntar a todas las personas que andan caminando por ahí, ¿cuántas personas están haciendo realmente lo que les gusta? Y si obtienen las respuestas, pues pregúntenle por qué. Y ahí está donde el liderazgo debe trabajar y transformar a la persona.
Obviamente no va a ser fácil hacer lo que a mí me gusta hacer, lograr eso. Pero eso va a ser mi propósito. Si no, claramente voy a tener 1.000.000 de razones para no hacer algo. La forma de tratarlo, acá le pongo amor, ¿sí? O sea, esa empatía y esa asertividad va a generar esa energía para transformar. Y el diálogo es el vehículo hacia el aprendizaje. La comunicación es el vehículo para el aprendizaje. Y acá traigo algo también que me movilizó mucho hace mucho tiempo. Fíjense esta frase de Cummings. No ser nadie más que tú mismo en un mundo que hace todo lo posible, día y noche, para convertirte en todos los demás. El diferencial, acá pausa, el diferencial que puedo hacer por mí mismo me va a generar nuevas oportunidades. O sea, y ahí vamos a librar una batalla, la batalla más dura que cualquier ser humano puede librar y que no debemos dejar de luchar. Hay que generar ese diferencial para poder cambiar y salir e ir hacia el propósito en el cual si he descubierto ese propósito. No sé, mi profesión, aparte de investigador y más, soy contador. Si yo solamente me quedo con la partecita de contador que voy a liquidar impuestos o llevar algún librito contable, y la verdad que hay 70.000 personas que hacen exactamente lo mismo. ¿Qué aporte puedo hacer? Absolutamente ninguno, salvo cumplir y cobrar algún honorario dando vuelta por ahí. Muy, muy, muy básico. Lo debo cambiar. No debo ser igual que todos. Debo generar ese expertise en algo. Sé experto en comercio exterior, sé experto en relaciones humanas, sé experto en tributo. Hablando prácticamente de la profesión contador, me cierro ahí, vicio profesional. Pero sé experto en algo, sé referente en algo. Pero para eso hay que trabajar en uno mismo, para querer ser eso. Una de las cosas que usamos mucho en liderazgo y en la relación de las personas es el punto, acá comparto parte de lo que habla mucho mi amigo Martín Lorences, que es especialista en oratoria y demás, lo que a veces llamamos como storytelling. Acá los cuentos se hacen para que los niños duerman tranquilos, pero los adultos, para que los adultos se despierten. Los niños se duerman y los cuentos me sirven para que los adultos se despierten. Esas historias mentales que crean imágenes mentales van a crear arquetipos. Y acá estoy hablando de generar esos relatos que luego se transforman en leyendas, que se van a transformar en mitos y se van a formar luego en arquetipos. Nosotros sabemos que los arquetipos son aquellos modelos que nosotros vemos para copiarlos. Y muchas veces surgen de esas historias que nosotros vamos contando. Cuando ustedes van a una entrevista laboral, o no una entrevista laboral, ya han sido admitidos. El primer día que han sido admitidos, ¿qué les hace una organización? Dice, vení, vamos a hacer una inducción. Vas a conocer a la empresa, vas a saber por qué el color nuestro es tal, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra fortaleza, de qué estamos orgullosos. Ahí abajo le puse que la historia sobre algo o alguien puede ser una palanca. La palabra es la arma más poderosa. O sea, cuando yo cuento algo, pasa a ser el arma más poderosa y transformacional también. Esos patrones, emociones y las conductas me van a generar esos arquetipos. Son muy importantes la simbología, los mitos. Me van a generar algo que se llama identidad.
Entonces tenemos que trabajar con las personas acerca de su propia identidad y luego de la identidad de la organización o de dónde va a estar trabajando para poder unir esas identidades e ir hacia un lugar común, o sea, alinear esos vectores. Los vectores alineados tienen mucho más fuerza. Hoy hay una gran crisis, seguramente ustedes deberán haber escuchado o lo opinan. Hay una gran crisis de liderazgo en todo sentido. Por eso tenemos crisis organizacionales, institucionales, familiares. Es un punto en el cual realmente hay que trabajar muchísimo. Y esos patrones, se transforman en leyendas, mitos y arquetipos, me va a generar a descubrir ese héroe que tenemos. Y fíjense que esta diapositiva que están viendo acá, este slide, lo puedo combinar con el primero que les mostré, que era acerca del barco en el agua, ¿no? O sea, me va a permitir fortalecer los recursos que tengo. Todos tenemos recursos, pero esto me va a permitir fortalecer, creer en ellos. Y si nosotros logramos eso, incorporar a un equipo participativo, horizontal, con metas individuales pero alineadas a las organizaciones, va a ser bastante complejo que no podamos obtener los logros que estamos buscando. Ayuda a descubrir el superhéroe que tenemos en cada uno de nosotros. Desterrar los miedos. El punto es hacia dónde y quién lo va a hacer eso. Y ahí es donde empieza el trabajo de ese líder. El cómo, a quién, el cuándo. El líder como brújula y como conductor. El líder es un agente de cambio. Cambios individuales que luego se transforma en cambios organizacionales. En cambios de equipos primero. El líder es transformador. Debe transformar. No necesito un líder que me deje las cosas como están. Para eso contrato un gerente, contrato un jefe. Pero también en cualquier organización, puede ser una cooperativa, puede ser una sociedad de fomento, puede ser una SA, puede ser una ONG, puede ser cualquiera de unas. Trabajo en cada una de esas empresas. Trabajo en 2 ONG, trabajo en 2 empresas, en 2 sociedades, trabajo en organizaciones educativas, de ella. Cada uno con diferentes objetivos. Por lo tanto, las culturas organizacionales de cada una de ellas son diferentes. Y lo más difícil de transformar en estos grupos es la cultura organizacional. Porque podemos tener 3 líneas para cambiar o transformar, la organización. Una es con las decisiones que tenemos que tomar. Una es la decisión de política, la segunda es la decisión tecnológica y la tercera es la decisión cultural, la de la cultura. La decisión política lleva un tiempo, pero es bastante rápida. La decisión, o sea, que tenemos que tomar tecnológicas inmediatas, o sea, yo hoy puedo cambiar todo el sistema, tengo que cambiar la forma en que hago. Hablando de tecnología, ojo, cuando hablo de tecnología estoy hablando en el concepto económico, que es la combinación que hacemos de la tecnología en sí, de lo digital, por ejemplo, con laborar la mano de obra. O sea, la forma de hacer esa combinación, eso lo puedo hacer inmediatamente. Lo que más me va a costar es transformar o cambiar o generar esa nueva cultura. Por eso a veces hablo de poder generar una cultura, organización evolutiva, el concepto de cultura organizacional evolutiva, porque a veces la cultura puede ser un ancla. Porque va a depender de cómo yo hago que las distintas generaciones, vuelvo otra vez con
esa famosa división de generación baby boomer, Z, millennials, etcétera, puede generar un ancla. Por eso la cultura de organización debe ser evolutiva. La suma de las individualidades no hace un equipo. Tampoco hay un equipo cuando hay obedientes burocráticos solamente. No necesito eso. Líder y liderado deben ser capaces de aportar en conjunto un problema. Cada uno va a tener una aptitud y una actitud. Entonces van a intervenir y van a poder interactuar con el ecosistema. Punto suspensivo. En esta charla, y para mí el ecosistema es lo que se llama el medio, el ambiente en el cual nosotros estamos. Porque ecosistema es justamente eso, interactuar con el medio, y ese medio puede ser cambiante. Entonces, un ecosistema para A es completamente para B porque vamos a ver o vamos a analizar las fortalezas que tiene A y las fortalezas que tiene B. Entonces, para uno u otro son diferentes. Hoy, en el medio, en el ecosistema que vivimos, pandemia, crisis económica, etcétera, ¿todo está mal? No, no, todo está mal. Hay grandes organizaciones que le están haciendo exactamente muy bien. Entonces, vamos a analizar el ecosistema, vamos a ver cómo puede contribuir individualmente cada uno, y el líder debe hacer esa área de acción donde está el contexto, está el individuo y está el conjunto de los demás. Del libro Las 9 competencias de Fernando Grosso. Gestionar es transformar. ¿Yo qué quiero hacer? Tengo una realidad en la cual estoy percibiendo o estamos percibiendo. El punto es que esa es la realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad? O sea, tenemos que empezar a observar y vamos a generar un cambio hacia la realidad en la cual quiero estar. ¿Qué tiene que hacer el líder? Y acá me voy a hablar desde el punto de vista del líder. El líder debe ver, no debe mirar, debe ver el contexto y hacia dónde quiere ir. Lo debe sentir y debe creer que puede. Ver, sentir y creer son cualidades indispensables que debe tener un líder. ¿Qué va a hacer primero para hacer esa transformación, ese camino hacia la realidad? Primero tiene que armar el equipo, detectar los talentos con los cuales él va a querer trabajar. Y cree que va a poder trabajar. Y siente que va a poder trabajar. Detectar talentos. No es sumar números, es detectar talentos. Una vez que yo detecto el talento, ¿qué tengo que hacer? Persuadirlo. O sea, debo comunicar, debo tener una comunicación clara hacia dónde quiero ir para que crean mis colaboradores o las personas que van a estar en mi equipo hacia dónde voy a ir. Lo que habíamos visto, cómo, el qué, ¿sí? Yo detecté, los comuniqué y una vez que los comuniqué los voy a invitar. Todo esto tiene que ver con la comunicación, la forma de mostrar esa realidad que yo hacia dónde quiero ir. Detecté el talento, los persuado, aceptan, llegan. Tengo que ver el propósito, ¿sí? Para llegar a ese propósito, una vez que yo los detecté, los comuniqué, los invité, ¿qué viene? Viene la forma, generar esa disciplina de trabajo con la cual quiero avanzar. Alinear los vectores, como habíamos dicho hace un rato. Es fundamental.
Y dentro de ese equipo que estamos viendo ahí, van a haber un montón de otros líderes que se van a ir formando. La mayor capacidad de un líder es armar un equipo, generar el equipo, avanzar, y una vez que está terminado eso, luego se retira y sigue con otro líder y avanzamos hacia otros proyectos. Ampliar la zona de confort, seguir ampliando la zona de confort. Pero claro, no es todo tan fácil. Estamos hablando de relaciones humanas y donde se generan los conflictos y vamos a tener que, digamos, intervenir en ese conflicto. Porque el desgaste nos va a generar esto que llamamos conflicto. Y otra vez el líder tiene que intervenir ahí para lograr seguir avanzando. Todo esto le llamo la gestión. Ahí sí está la parte de gestión. Gestionar es esto que viene en este punto. Primero yo detecté, luego persuadí, luego les enseñé cómo, pero luego hay que hacerlo y ahí es donde está la gestión transformadora para poder llegar a el proceso de gestión del cambio. Todo esto es el proceso de gestión del cambio. Y fíjense que estas personas que estaban en la realidad que vemos, hoy van a tener una nueva realidad, que es la que yo quería llegar, o que queríamos llegar y llegamos juntos. Pero acá vamos a traer otro concepto que es la autopoiesis. Es un término biológico. Autopoiesis se usa a una célula que se multiplican o se, digamos, a sí mismas se duplican. Pero la quise traer a este concepto. La idea es, auto es por sí mismo y poiesis es creación, o sea, me creo, produzco por mí mismo. Es como generar la autonomía, pero a su vez ampliar mi capacidad y hacer más de lo que hacía ayer, por ejemplo. En un ecosistema, que es un sistema, y en ese ecosistema, el sistema en el cual nosotros estamos trabajando es un sistema abierto, un sistema que está completamente influenciable y permeable a un montón de hechos que están pasando afuera, porque no es solamente que tenemos una burbuja donde trabajamos con nuestro equipo, sino que es un sistema abierto, donde hay entradas y salidas, es un proceso. Entonces, si nosotros logramos generar eso que le estoy llamando como autopoiesis o un sistema autopoiético, donde puedo generar que las personas creen por sí mismas, produzcan por sí mismas y aporten por sí mismas, puede pasar tres cosas en ese sistema. Puede pasar homeostasis, entropía o evolución. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es básicamente el equilibrio. O sea, donde se neutralizan las distintas fuerzas y tiene un sistema equilibrado. Hay mucho que hablan de la homeostasis como el equilibrio entre dos en un conflicto. O sea, yo tomo parte del conflicto A, parte del conflicto B, llego a un sistema C que tiene ambas partes y neutralizo el conflicto entre A y B y paso a uno C. Generalmente, ese punto C tendría que ser un sistema o un lugar más evolutivo del de A y el de B. Algunos lo llaman pensamiento unicista, esto se trae de un pensador que es Peter Berolavec y de otros conceptos anteriores también. O sea, puede tener un sistema en equilibrio o puede tener un sistema entrópico, en entropía. Un sistema de entropía es un sistema que está roto, que no funciona absolutamente nada, donde hay crisis y conflictos por todo lado. O puede tener un sistema evolutivo, ¿sí? Que es lo ideal, generar esa cultura otra vez evolutiva, donde estos conflictos generan evolución. Vendría a ser una homeostasis superadora. Pero para que esto ocurra, necesitamos personas que tengan una característica autopoiética.
o sea, que creen y produzcan por sí mismos. Ese es un punto clave, pero realmente clave. No es sencillo generar eso muchas veces en las organizaciones, porque esa famosa llamada zona de confort chiquita donde estamos juega en contra de esto. Por eso uno de los conceptos que quiero también hablarles de la ampliación de la zona de confort, no la salida de la zona de confort. Yo voy a construir una zona de confort mucho más amplia donde pueda tener mayores posibilidades. Y eso se hace infinito. No para nunca, una vez que ustedes logran esa cultura, ¿sí?, de generación, de ampliación de zona de confort, con un concepto autopoético, en un sistema abierto, olvídense. No dejan de, no van a parar de seguir, de crecer. Entonces, eso es lo que quería contarles, por ejemplo. La autopoiesis necesita la transformación. Los sistemas sociales emergen siempre que se establezca una relación comunicativa autopoética. La comunicación es fundamental y acá les traigo algo que solamente les va a hacer ruido a ustedes. A mí me hizo ruido. Niklas Luhmann decía, los humanos no pueden comunicarse, ni siquiera sus cerebros pueden comunicarse. No todas las mentes conscientes pueden comunicarse, solo la comunicación puede comunicar. Y esto viene a cuento otra vez de lo que hablamos a los inicios de esta charla. Cuando hablaba de la comunicación escrita, las distintas escrituras, la forma que el ser humano fue evolucionando a partir de la comunicación, generando medios comunicativos. Eso generó esa autopoiesis. Algunos casos rápidos, Home Depot o de Home Depot, ¿sí?, generó casos de transformación. En 2017, una transformación digital, ¿sí?, porque tenía unos problemas, entonces buscó una mejor experiencia para sus clientes, esas famosas compras en línea, y ustedes dijeron, bajó la cantidad de personal, subieron 1000 personas a trabajar, porque se amplió muchísimo el negocio, se generó una conjunción entre lo biológico y lo tecnológico. Para los que les interesa la parte financiera o económica, sus acciones en aquel momento subieron de 135 a 215 dólares. Lo mismo pasó con Nike. Nike era lenta, obsoleta, estaba siendo superada por un montón de otras empresas competidoras de él. Generó una transformación digital de la mentalidad, una cadena de suministros diferente. Era comunicarse, buscó comunicarse con su base de clientes. Generó esas famosas tiendas conceptuales. Otra vez, lo biológico y lo tecnológico. Sus acciones subieron a 52 a 88 si a alguien le interesa. Pero más importante era andar a preguntar a las personas que trabajan en ese momento en Nike y en Home Depot, y digo en ese momento porque hoy la situación es diferente por un cisne negro que vino, pero estaban realmente orgullosas de trabajar ahí y generaban ideas autopoéticas, o sea, venían con ideas las mismas personas que trabajaban, los equipos de trabajo. Transformar es mostrar el camino y elegir los acompañantes que son capaces de transitarlo sin desfallecer en el intento. No habrá ninguna posibilidad de éxito si ese éxito no es compartido. Esto es importantísimo. La persona se transformará y se alineará al objetivo de la organización cuando comprenda internamente que el aporte suyo es bueno. Hace un aporte, que su talento y su acción es fundamental, no solamente para el conjunto, sino para él mismo. Es una doble vía, lo individual a lo grupal y lo grupal a lo individual. Eso es transformar. Porque si logramos eso, vamos a transformar la organización desde lo individual.
espero no haberlos aburrido y haber aportado algo en esta pequeña charla. Bueno, te agradezco mucho, Carlos. Fernando, ¿cómo estás? Finalmente pude sumarme. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No pude acompañarlos en el principio de la charla por un tema técnico. Un gusto, Carlos, haberte escuchado, a pesar de haberme perdido los primeros minutitos. La verdad, una presentación contundente. Me gustaría, por supuesto, si los participantes tienen preguntas, inquietudes para compartir con nosotros, pueden levantar la mano, dejarlo en el chat, así intercambiamos algunas ideas. Ahí tenemos a algunos compañeros agradeciéndote, Carlos, por la charla. Gracias. Pero bueno, está abierta para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, yo les agradezco a todos. Es un tema de debate importante. Es un tema de debate importante porque, como le dije hace un momento, hay una gran crisis de liderazgo en general. Y esto, cuando empezamos a bajar, vemos crisis en las presentaciones, crisis en las instituciones, crisis en las familias, crisis en las organizaciones. Aquí Carlos, uno de los participantes, nos pide si por favor podés repetir un poquito lo que habías comentado sobre el tema de la comunicación entre las personas. La comunicación entre las personas. Bien, a ver, acá podemos ir a la teoría. Sí, Marisol, es así. Podemos ir a la teoría y vamos a hablar de dos puntos fundamentales. Uno es la empatía y otra es la asertividad. Si la empatía, ponerme en el lugar del otro, la asertividad es a ver cómo le informo, cómo digo, cómo transmito lo que quiero transmitir. ¿Sí? Empatía y asertividad. El punto es que tenemos que ver también el contexto en el cual estamos. Yo traje, y ahí nombré, Fernando, tu libro, Las 9 competencias, y de hecho agregué algo de las 9 competencias en la presentación. Escuché que me pasaste el chivo, gracias, querido hermano. No, pero aparte puse algo porque hay una parte interesante donde se intercambian el contexto, el otro, o sea, la organización, el otro, el yo, y hay un lugar donde nosotros, en el medio de ese lugar donde se unen esas tres, es donde tenemos que actuar. Y ahí es donde tenemos que comunicar. ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? Porque no se puede comunicar cualquier cosa. Lo que vamos a comunicar son los principios de la evolución hacia donde queremos ir y el cómo vamos a ir. Entonces, vos estás trabajando con distintas personas que tienen distintas formas de pensar. Vuelvo a lo que dije, repetí varias veces aquí. O sea, tenemos personas de generación Z, de millennials, X, baby boomers, que, por ejemplo, si nosotros retrotraemos a la charla que hizo Martín Lorenz, él hablaba de que una persona, millennials o centennials, si en 8 o 10 segundos no captás su atención, lo perdiste. Lo perdiste, o sea, agarró el celular y empezó a mirar qué noticias tiene o qué mensaje tiene en Instagram o lo que sea. Entonces tenemos que ser muy precisos, pero para ser muy precisos debemos entender a la persona en sí. No es lo mismo hacer una comunicación a la persona A que a la persona B. Como líder debemos conocer, porque tenemos una historia, o sea, yo tengo una historia de 58 años, distintos modos de ver, de pensar, donde me he experimentado y el que está al lado mío también tiene otra historia distinta y otros problemas en el contexto en ese momento. Por lo tanto, ahí es donde está la empatía y la forma de poder hacer esa comunicación, conociendo también las fortalezas y los talentos que tienen. ¿Sí? Es fundamental
esa situación, entender a la persona para poder generar una comunicación. Hay personas a las cuales la tenés que separar, la llevas a un cuarto y te haces un tú a tú. Hay otras personas que podés involucrarla en el equipo, porque hay algunas comunicaciones que son muy sensibles. Entonces, entender eso y lo vas a rescatar de algún problema que tiene. Esto también la comunicación empieza ahora está yendo hacia el lado del conflicto, porque dentro de los grupos vas a tener conflicto, no es que no vas a tener conflicto. No hay un grupo en el cual no haya un conflicto. No quiere decir que un conflicto sea algo grave, sino quizás la forma de pensar cómo resolver un problema. Entonces ahí también tenés que empezar a analizar cómo comunicar, ver los talentos y demás. Es fundamental eso. ¿Logré responder la pregunta? Creo que sí. Nos dice Marisol, tengo acá un par de preguntas más, Carlos. Sí. Nos dice Marisol, bueno, si de alguna manera con todo esto se busca alinear al individuo con los intereses de la organización. Claramente, o sea, vamos a estar alineados hacia los intereses de la organización, que es la que nos cobija, primero. Segundo, la organización también va a alinear algunos conceptos hacia el individuo, o sea, va a detectar al individuo, porque si no, si no seríamos piezas en cada uno de los lugares en los cuales estamos. La idea es justamente desarrollar, y ahora sí, bien organizacional, tenemos que desarrollar eso que se llama desarrollo de carrera, o sea, el famoso career development. Debemos desarrollar eso en cada uno de los individuos. Entonces el individuo que está dentro de una organización sabe dónde va a encontrarse en un tiempo perentorio. Sabe por qué está haciendo tal cosa, porque si no tiene un desarrollo de carrera, sabe que es un objeto que puede ser sustituible en cualquier momento. Y la verdad que hay que generar la importancia de cada una de esas personas para que quieran quedarse en la organización. Más hoy, con estas nuevas generaciones que el conocimiento lo llevan en la cabeza, automáticamente dice, chao, me voy porque mi conocimiento se lo voy a dar a fulanito de tal y te quedaste sin el conocimiento de esa persona. Por lo tanto, no solamente tenés que alinear a la persona a la organización también tiene que fijarse en esa persona para generar ese desarrollo de carrera. Y ahí me engancho con la pregunta que dijo Daniel Taboada, que habla de el ansia que genera la cultura organizacional. Bueno, justamente una de las formas de interceptar esa ansia que puede tener algún individuo es desarrollarle generar ese desarrollo de carrera, prepararlo. Y prepararlo, hay un dicho que dice, qué caro que prepararlo, o sea, prepáralo a alguien y mirá si se te va a algún lado. Pagaste un montón de plata y se te va a otro lado. Sí, pero qué más caro me resulta si me queda en la organización sin saber nada. Entonces, una de las formas de actuar sobre el ansia de la persona es que la persona esté consciente de cuál es su desarrollo de carrera. Después la persona sí seguramente va a decidir, me quedo acá porque este desarrollo de carrera me interesa o creo que tengo otras opciones y bueno, vaya a tomar una decisión individual. La empresa va a tener que generar eso para que el individuo conozca, ¿no?, dónde está parado. Perfecto. Acá Natalia nos pregunta si podés recomendarle cosas para seguir ampliando, ¿sí? Para mejorar su información sobre el tema. Escuchar, o sea, leer los blogs de Cedeli. No. Luego, si por privado le pasan el correo electrónico, sí, a cada uno de ustedes podemos ampliar distintas charlas y libros y lecturas y cursos. ¿Sí? Uno de ellos es la 9 competencia de Fernando Grosso, no es porque está Fernando acá, sino que es excelente. Y justamente la idea que tenemos acá en Cedeli, o sea, es nuestra idea, digamos, nuestra brújula sobre la cual actuamos. 9 competencias en el liderazgo. Yo, aparte de eso, Natalia, si me permitís, Carlos, Sí, adelante. bueno, sobre lo que es el proceso general de cambio organizacional, me parece que es muy interesante un libro de Peter Senge que se llama La danza del cambio,
Sí. La danza del cambio de Peter Senge. Es un libro ya viejito, pero como compendio, como manual de lo que son los procesos de cambio organizacional, me parece que es interesante. Me parece que te puede servir también un libro que se llama La empresa consciente, cuyo autor es Freddy Kaufman. Y a propósito de muchas de estas cosas que comentaba Carlos sobre el rol de los líderes en este tipo de procesos, me parece que podés también recurrir a un librito que se llama precisamente El líder del cambio, cuyo autor es John Kotter, ¿sí? John Kotter, K-O-T-T-E-R. Los líderes comen al final. Ah, por supuesto, Los líderes comen al final, de Simon Sinek. Sí, ¿Sí? Hay varias cosas interesantes. sí. Igual creo que Carlos te va a poder orientar mucho mejor, pero ahí tenés una base para partir. Sí, perfecto. Le tendría que decir a Martín, ¿no? Que pase el correo o, no sé, la forma de comunicación para poder seguir en contacto con todas las personas que están acá. Que es una de las ideas, que esto no sea aislado, sino poder generar y compartir ideas, ¿sí? Compartir ideas con todos ustedes, que de esto se trata. Obviamente. Bueno, Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, lo vamos a liberar a nuestro querido amigo y colega Carlos, agradeciéndole nuevamente su participación y el haber compartido con nosotros estas ideas tan potentes. Muy bien, les agradezco a todos los que participaron. La verdad que es un placer estar acá con ustedes, es algo que nos apasiona. Cuando les dije hoy que uno tiene que tener, digamos, encontrar un propósito en la vida, en lo que hacer, bueno, acá está uno de los míos. ¿Sí? Estoy haciendo esto, con esto me siento vivo. Como hablábamos el otro día con Fernando acerca de la muerte, algo le comenté acerca de eso. O sea, me siento vivo haciendo esto, estudiando liderazgo, practicando liderazgo y comunicando liderazgo. O sea, muchas experiencias, hay muchas cosas todavía por hablar de lo experimental mío, pero a su vez y aplicado a grandes organizaciones. Les agradezco todo y bueno, que tengan una muy buena tarde y bueno, buena semana, cuídense sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muchísimas gracias, Carlos. Aquí muchos de los participantes están dejando sus agradecimientos en el chat y desde ya destacando la calidad de tu presentación. Gracias. Así que, bueno, gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y nos estamos reencontrando en el próximo encuentro de nuestro ciclo, el último miércoles de cada mes, el próximo mes de junio, ¿sí? El miércoles 30 vamos a tener una charla sobre la toma de decisiones en la dirección, que no dudo que también va a ser de interés, a cargo de la licenciada Vanina Lavionda, también integrante de nuestro centro de estudios. Muchas gracias para todos, muy buenas noches y nos mantenemos en contacto. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias.